Hablaremos de los primeros objetivos que vamos a ver en esta clase 1. El primero de los objetivos es conocer los conceptos básicos de las organizaciones sociales, delimitar el marco teórico de la estructura social y su relación con las organizaciones. Así que lo primero que vamos a ver qué son las organizaciones sociales, qué características tienen y vamos a hablar acerca de las estructuras de sociedad que hay. También vamos a hablar sobre el funcionamiento de una estructura social y los diferentes grupos, clases sociales que hay. De eso es de lo que vamos a hablar en esta primera clase. El tema primero se llama las organizaciones sociales, conceptos básicos. Bueno, pues vamos a decir que una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas, visiones respecto a un tema que los agrupa y su objetivo va a ser lograr algo en común, ya sea lograr sacar un producto, ya sea llegar a un objetivo de valores, llegar hasta la comunicación. La meta es lograr un objetivo que tengan en común y sea cual sea, tanto para un beneficio privado como para la sociedad en general. Entonces, eso es lo importante o la definición que pudiéramos manejar acerca de lo que es una organización social. Bueno, pues las organizaciones sociales también tienen una estructura interior que determina las formas de jerarquía que van a regir las relaciones internas que hay en esta organización. Puede ser el repartir labores, el tener una labor mancomunada, es decir, que varias personas trabajen para llegar a un objetivo en común. Entonces, es importante que una organización social, desde el principio que se genera, tenga una estructura interior, una estructura que vaya a determinar puntos importantes sobre leyes, pudiéramos decir, o normas para poder funcionar. Entonces, lo importante de una organización social son las leyes, pero también esas leyes o esas normas que van a hacer regir una organización social también van a servir para fundamentar la economía de esfuerzo de un grupo, es decir, para que un grupo tenga un espíritu y tenga una estructura, es decir, como lo que decimos popularmente, que las personas que pertenecen a ese grupo se pongan la camiseta, es decir, que den todo por el grupo al que pertenecen. Y las organizaciones sociales se nota bien fácil en las empresas, por ejemplo, que es una organización no en una estructura jerarquizada porque tienen metas, tienen visión, tienen misión, es decir, tienen algo bien estructurado que la persona que quiera pertenecer a esa organización ya sabe a lo que se mete porque tiene un panorama muy concreto y sabe a lo que se va a meter. Yo, por ejemplo, yo no me puedo meter a la organización de bomberos porque a lo mejor no sé cuáles son las leyes que los rigen, a lo mejor se necesitan ciertas características, cierto perfil para poder pertenecer a esto. A lo mejor yo no tengo ninguna tolerancia al calor, pues no voy a poder ser bombero porque pues ellos trabajan en ambientes muy calurosos y en ambientes a lo mejor yo me paralizo cuando hay digamos, una emergencia y pues se necesita que los bomberos sean personas que tienen decisión y no se paralicen, no les dé miedo, no les dé pánico estar en este tipo de situaciones. Pues bueno, entonces una organización social va a tener esas características de que debe de tener leyes bien específicas para que la persona que va a entrar a ese grupo pueda tener un espíritu gregario, es decir, un espíritu que lo identifique con las personas a las que pertenece la organización. Pues bueno, las organizaciones sociales también van a tener ciertas características. Vamos a hablar
y son 9 las características de las que vamos a hablar. La primera característica es el origen. Bueno, las organizaciones sociales han existido desde siempre. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro instinto de convivencia es el que nos ha llevado desde el origen de los tiempos, nos ha llevado a tener agrupaciones. Esa es la gran característica de los animales no depredadores. Los depredadores generalmente, o sea, los que son agresivos, que incluso algunos matan por no por el por el alimento, sino por el instinto. Esos son animales que viven en solitario, pero fuera de eso, los no depredadores, y nosotros entramos dentro de ellos, son animales que buscan la seguridad de un grupo para no arriesgarse en solitario, no vivir en solitario. Pues bueno, esa es la primera característica. El origen siempre han existido. Y nosotros pertenecemos a ese grupo de que no podemos vivir solos. Los seres humanos desde el principio nacemos ya dentro de una institución llamada familia. De hecho, yo siempre les comento cuando hablo de sociología, cuando hablo acerca de la familia, es el ser humano dentro del brinco que dio dentro de los animales al desarrollar el intelecto o el raciocinio, pues entonces se dio cuenta de que el ser humano es el animal que nace más indefenso o más inmaduro por ciertas situaciones, una de ellas fisiológica, es decir, un bebé debe de crecer hasta cierto tamaño a los 9 meses para que pueda caber por el conducto, que digamos, cervical, para que pueda nacer de forma natural y no esté tan grande que después la mujer no pueda dar a luz al bebé. Entonces, nace en poco tiempo en relación a muchos de los animales de gran tamaño. Por ejemplo, los elefantes tienen la elefante tiene hasta 2 años de gestación, los caballos tienen un poquito más de 1 año, nosotros son 9 meses, entonces el bebé nace inmaduro. Ya ven que para que un bebé pueda mantenerse, bueno, todavía hay gente que después de los 18 años no se puede mantener solo, pues imagínense, a los 9 meses pues no nos podemos mantener solos, necesitamos un grupo que nos proteja. De hecho, la sociedad humana formada de familias es una organización gigantesca o es una organización social gigantesca. De esta manera, el ser humano va formando sociedades pequeñas dentro de esta gran organización social, que esta gran sociedad se va acomodando en territorios a lo que después le vamos a llamar culturas. Entonces, ese sería el primer punto, la primera característica de una organización social es su origen, que es desde siempre. La segunda característica va a ser el fin específico. Como dijimos al principio, las organizaciones sociales se han estructurado siempre en torno a tener la consecución de un fin último. El fin último del ser humano para vivir en sociedad pues es la supervivencia, la administración de recursos o la obtención de un beneficio. El beneficio de hacer las sociedades del ser humano desde todos los tiempos era el poder defenderse de otros. Entonces, de hecho, así surgen los primeros clanes. Una familia que le da protección a sus hijos a veces no es tan autosuficiente, pero juntándote con otros en los que vamos juntando todas las características personales que tenemos, pues nos vamos haciendo más fuertes y vamos defendiendo lo que nos hizo en realidad formar la sociedad, lo que vamos a llamar después como propiedad privada.
Bueno, pues entonces, el fin específico es el objetivo que le va a otorgar sentido a la comunidad, es lo que la hace operar de forma mancomunada para poder, como lo decía hace ratito, repartirse las tareas necesarias para avanzar todos juntos hacia un éxito o hacia un objetivo exitoso de manera más fácil que vivir solos. El tercer punto es la estructura y la jerarquización. Es decir, en esto de estructura y jerarquización, siempre debe de haber lo que llamamos un orden. Y para que haya una estructura, un orden, el saber quién se va a encargar de cada cosa, debe de haber jerarquización, es decir, alguien que reparta las labores, alguien que requiera ser siempre el encargado de dirigir y de coordinar los pasos a seguir en una organización o en un grupo. Entonces, si hay un jefe, si hay un organizador, vamos a tener la característica de que va a ser algo sincronizado y entonces el esfuerzo va a ser menor que andar a tontas y locas haciendo las cosas de manera desordenada. Ahora, en esto de estructura y jerarquización va a haber diferentes grados de complejidad en los grupos. Por ejemplo, se dice que hay grupos simples y grupos complejos. Un grupo simple pues viene a ser una familia, por ejemplo, que es el primero de los grupos que hay, y un grupo más complejo a lo mejor, por ejemplo, sería una maquiladora o sería una multinacional, una empresa que tiene diferentes puntos en diferentes países y todos tienen que trabajar como un todo para conseguir un fin, que sería la producción, pero hay muchísima gente, muchísimas puntos de vista, muchísimos valores personales que todos se tienen que aceitar y trabajar para que pueda ser un grupo sustentable o un grupo con verdadera remuneración. La cuarta característica, vamos a hablar de un patrón sinérgico y de interdependencia. En la medida en que las organizaciones se van haciendo mucho más complejas, entonces las organizaciones se van a ir especializando en función de ciertas maneras para que se logren las metas del grupo. Y pues entonces, de esta forma, va a ser necesaria la delegación. Ya hablábamos en la pasada diapositiva de que se necesita un jefe, se necesita un organizador, pero esta persona no lo va a poder hacer todo. Entonces va a ser necesario que entre más complejo se vaya haciendo un grupo, entonces va a ser necesario ir abandonando las funciones y relegarlas o delegarlas a otras personas para poder encargarme yo de otras situaciones más complejas. A eso le vamos a decir patrón sinérgico, es decir, relegar y delegar las dos cosas. Estoy hablando de relegar, es decir, separarlas de mí porque ya no son necesarias para mí, pero delegarlas para que otras personas las hagan. Entonces, de esta manera vamos a generar lo que se llama patrón sinérgico o la interdependencia. A saber, la interdependencia es la acción de depender y de hacer responsables a otros de mis responsabilidades para que entre todos saquemos un beneficio. Es decir, no es que las cosas no sean importantes, sino que yo me voy a encargar de otras cosas y te las voy a delegar a ti, no porque no sean importantes y sean menos, sino porque confío en ti y los dos nos vamos a beneficiar de las cosas que hacemos. A eso le vamos a llamar interdependencia. Y bueno, la sinergia, ustedes saben que al hablar de sinergia es
esforzarse entre todos para llegar a un bien común y que no se sienta que el que está abajo y el que está arriba tienen puntos de responsabilidad diferente. Toda la responsabilidad va a tener a lo mejor diferentes niveles, pero mientras sean responsables todos vamos a gozar del fruto. La segunda imagen representa lo que es la sinergia. Las instituciones es la quinta característica de una organización. Como les digo, aquí vamos avanzando en una organización social. Entre más digamos, más compleja sea, va a ir cambiando de nombre. Las instituciones son organizaciones sociales complejas que pertenecen a un todo. Por ejemplo, aquí pongo diferentes imágenes y todos estos van a representar una institución. Es decir, que son pequeñas organizaciones que entre todas van a dar una complejidad y van a formar lo que pudiera ser a lo mejor un país, que estamos hablando de habitaciones, de servicios, estamos hablando de medicina, de educación, de servicio de limpieza, de transporte, de comunicación. Todos esos logos que vemos ahí forman parte de lo que después vamos a llamar como un país, por ejemplo, que viene a ser en una organización social, una institución, o vamos a hablar de una empresa que debe de tener casi todos estos bienes, servicios, trabajos, labores. Pudiéramos hablar de una institución educativa en la que hay una cabeza que es un director, hay coordinadores, docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento, alumnos, padres de familia. Entonces cada uno es una organización y después vamos a hablar de roles y de estatus. Cada uno tiene su forma de comportarse, responsabilidades y derechos, pero todos juntos van a formar a lo mejor una institución educativa o van a formar una institución política o una institución religiosa. Entonces, esta es otra característica de las organizaciones sociales, que entre más complejas se hagan, se van a poder llamar instituciones. El punto número 6 es el marco político contemporáneo. En esto de las agrupaciones de participación política es otra característica de las organizaciones sociales surgida el siglo pasado. Ahora hay grupos de organización popular, se llama participación política popular. Estas surgen a partir de manera espontánea, a partir de la militancia, a lo mejor en un partido político. No necesariamente tiene que ser de un partido político, pero sí van a enfocarse o abocarse a resolver problemas de las clases menos favorecidas a las que los partidos políticos en general o el partido político que esté en el gobierno no puede llegar a ella. Hay muchas formas de trabajar o de formar estas organizaciones políticas populares. Por ejemplo, podemos pertenecer a ella cuando alguien lanza una iniciativa de ley. Por ejemplo, hay organizaciones que sacaron una ley contra los feminicidios hace algunos meses, ahí por febrero, a razón de la muerte de una mujer, no recuerdo, creo que fue en el DF, y entonces hubo unas organizaciones, no eran organizaciones políticas porque no representaban ningún partido político, pero hicieron política a tal de que llevaron una iniciativa a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y entonces le dieron forma y sacaron una ley contra la persona que hace feminicidios. Entonces esa es
Estamos hablando de organizaciones políticas populares. No representan un partido, pero sí hacen política. Por ejemplo, las consultas ciudadanas, cuando le quieren revocar el mandato a algún presidente, incluso ya dentro de un partido no van a ellos ser como parte del gobierno, pero sí pertenecen al partido y van, por ejemplo, los grupos que van a ser como representantes de casillas, que van a ser los testigos cuando se cuentan los votos, las personas que se encargan dentro de un partido político a llevarle de comer, por ejemplo, en el proceso de elecciones a las personas que están encargadas de manejar una casilla. Pues bueno, todo eso son organizaciones políticas populares. Bueno, esa es otra característica. No vamos a hablar de las ONG, organizaciones no gubernamentales. No, esas van aquí en el otro punto, que es el punto número 7, las formas de organización social. Las famosas llamadas ONG son aquellas que se forman de manera alterna a las organizaciones que paga el gobierno y son creadas para poder resolver problemas y necesidades de clases menos favorecidas. Y entonces la principal característica de estas organizaciones no gubernamentales es que no son con fines de lucro. Lo que hacen, lo hacen sin cobrar. Entonces, las organizaciones sociales también tienen esta característica. Pueden ser no gubernamentales, no cobran, pero prestan servicio a los menos favorecidos. Y ahí hay algunos ejemplos en la imagen acerca de este tipo de organizaciones sociales. Otra característica u otro tipo de formas de organización social va a ser la familia. En el marco de la sociología se va a entender a la familia como la organización básica y primigenia, es decir, la primera de todas las organizaciones, ya lo decíamos allá en la primera, cuando hablábamos del origen, la primera de todas las organizaciones que pueden existir. En ella, en esta organización, van a existir roles. Al rato vamos a hablar de roles y de estatus, ya la segunda vez que lo digo. Vamos a hablar acerca de roles específicos y diferenciados en cada uno de los personajes que forman la familia. Va a haber repartición de labores, pero todos van a trabajar por un objetivo común a todo el grupo, que es mantenerse unidos, brindarse apoyo, amor, para poder vivir en un lugar llamado hogar o llamado casa. Pues bueno, entonces este es el punto número 8. Y el último de los puntos va a ser la resistencia al desorden. Esta es otra característica y esta va a avalar todas las organizaciones sociales. Todas se fundan o se establece que en ellas haya orden. Toda organización social va a sobrevivir en base a la resistencia al desorden. Es decir, no se debe de perder el objetivo. Cuando hablábamos allá de la definición de organización, no debe de haber pérdida de los objetivos o de las directrices del grupo, porque si nos alejamos de el aspecto para lo que se crea el grupo, entonces no va a haber éxito, no va a haber objetivos cumplidos. La imagen está muy diciente de si se pierde, por ejemplo, el sentido de lo que es la familia. La familia se funda para brindarles a los menos desprotegidos, que son las crías o los hijos pequeños, brindarles un ambiente seguro, brindarles un ambiente de protección. Y entonces si se pierde el objetivo, entonces va a aparecer lo que está ahí en esa imagen. Va a aparecer personas
o niños con miedo, niños que no viven tranquilos, niños que no tienen todos los puntos de satisfacción que deben de tener para lo que fue creada la familia. Entonces, todas las organizaciones deben de tener orden, y cuando hablamos de orden deben siempre tener en mente o enfrente de ellos los objetivos para lo que fueron creados y para lo que están trabajando. Pues bueno, estas son las características principales de lo que vamos a llamar una organización social. De este punto hay que enviarme apuntes, valga la redundancia, apuntes, de cada uno de ellos. No solo lo que dice ahí la definición, sino de todo el rollo que he estado diciendo. Entonces, para lo que sigue también necesito apuntes, así que en el momento que va escuchando el video vaya haciendo apuntes. Vamos a hablar de otro tema, de otro concepto, estructura social. ¿Qué es una estructura social? Pues bueno, en sociología, la estructura social es el concepto que describe la forma que adoptan las personas, dice el sistema global de las relaciones entre individuos, introducido a la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX. Este concepto de estructura social, que dice que es el que va a describir las formas que adoptamos dentro de un grupo, se va a entender. Puede parecer muy abstracto, pero cuando vayamos viendo los elementos básicos de una estructura social, pues van a ver que no es tan complicado. O sea, las formas en las que nosotros nos vamos a comportar dentro de los grupos. Hay 5 que son los elementos básicos de una estructura social. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que hace rato ya lo he estado anunciando 2 veces. El primero de los elementos básicos de una estructura social es el rol. ¿Qué son los roles? Dentro de la sociedad, un rol, dentro de un concepto sociológico, hace referencia a las formas de conducta que van a tener los individuos en la sociedad, es decir, lo que se espera de un individuo en el lugar en donde nace o en el lugar en donde se acomoda. Los roles representan lo que somos, es decir, los roles van a ser los títulos dentro de una sociedad. Vamos a hablar de la sociedad básica, de la familia. Un rol, cuando hablamos de la familia dijimos que es el grupo en el que más se diferencian lo que son los roles y los estatus. Los roles bien definidos en una familia, por ejemplo, yo nazco en una familia y el primero de los roles que me recae apenas yo nazco va a ser que soy hija. Y dentro de ese rol hay un concepto generalizado, es decir, hay muchas ideas que se esperan que yo cumpla dentro de este rol de hija. En se espera, por ejemplo, desde pequeña, por ejemplo, a la edad de los 5 años que entramos a formar parte de una sociedad diferenciada a la familia, entonces ya hay diferentes aspectos que se esperan de mí. Por ejemplo, se espera que si voy a la escuela como hija, debo de hacer tarea, debo de estudiar, debo de ser respetuosa con mis papás, y eso va a ser siempre de que en el momento en que yo esté representando el rol de hijo, debo de ser respetuoso, debo de ser colaborador con la familia, debo de ser cariñoso, brindarle apoyo. Entonces, ese es el rol que se espera que yo cumpla dentro de la familia, pero luego voy a la siguiente escala social o grupo social que va a ser la escuela, y entonces ahí va a recaer otro rol que va a ser el rol de estudiante. Pues bueno, dentro del rol de estudiante se espera que yo cumpla con todas las tareas, que me calle en clase, que ponga atención, que sea respetuoso con los maestros, y se espera que lo cumpla de manera que eso recae. De hecho, hasta hay castigos, hay reprimendas cuando uno no cumple el rol, en los que
recae en nosotros a lo largo de nuestro desarrollo perteneciendo a grupos sociales. Bueno, el segundo de los elementos básicos de una estructura social va a ser el estatus. El estatus se dice en sociología que es la posición social que tiene un individuo dentro de la sociedad o en un grupo de personas. El estatus vamos a hablar de que es el aspecto relativo, dice, la competencia y la deferencia que nos otorgan los demás dentro del grupo. Es decir, el aprecio que tienen los demás por mí y por el rol que estoy cumpliendo en una sociedad. Ejemplo, un médico. Ok, yo en mi familia soy Norma, pero en la escuela me llaman maestra. Entonces, en mi familia puedo ser ama de casa, o puedo ser mamá, o puedo ser hija, pero en la escuela voy a tener otro rol, que es un rol de maestra, que debo de preparar mis clases, debo de llevar mis listas de apuntes, debo de revisar tareas, debo de mantener el orden. Ese es el rol que se espera de mí, pero también voy a tener un estatus, la posición social dentro de la escuela, de manera que voy a tener una posición encumbrada, pudiéramos decir una posición apreciada socialmente, de manera que los alumnos pues me van a hablar de usted, me van a decir maestra, o me van a decir ingeniero, o me van a decir licenciado. Entonces me van a tratar con cierta deferencia. A eso le vamos a llamar el estatus. El estatus lo vamos a ir adquiriendo mediante el trabajo, mediante el estudio, o también lo vamos a obtener mediante el esfuerzo que pongamos para pertenecer a un grupo social específico. Por ejemplo, yo quiero quiero que me llamen ingeniero, pues bueno, entonces tengo que esforzarme, pertenecer a un grupo llamado escuela, entrar a estudiar una ingeniería para que después pueda yo tener ese estatus de ingeniero y que me digan ingeniero y que las personas que están conmigo tengan cierta deferencia. Pues bueno, ese sería el segundo elemento básico dentro de una estructura social. El tercero van a ser las relaciones sociales. Las relaciones sociales las vamos a establecer con amigos, con familiares. Son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas. Y cada una de estas personas que pertenece va a tener una posición y va a tener un papel social. Es decir, yo pertenezco a relaciones sociales, pertenezco a un equipo de fútbol y entonces yo tengo un lugar en mi equipo de fútbol y tengo ciertas características unidas a las personas con las que yo me relaciono y todos vamos a hacer un frente común. A lo mejor si pertenezco a un equipo de fútbol, vamos a hacer un frente común contra los rivales, que es otro equipo de fútbol, o a lo mejor yo pertenezco, relaciones sociales, yo pertenezco a los, por ejemplo, a los que atienden un negocio en una tienda de autoservicio. Pues bueno, yo voy a tener un papel específico y me voy a relacionar de forma amable con los compradores que van a atender, que van a comprar, valga la redundancia, al centro comercial en el que yo trabajo. O a lo mejor relaciones sociales, yo tengo un rol específico como subalterno en una empresa y me voy a relacionar de cierta manera con mi jefe. Entonces a eso le vamos a llamar relaciones sociales, la forma en la que interactuamos con personas diferentes en una organización social. Luego, el cuarto
el cuarto elemento básico en una estructura le vamos a llamar grupos. Esto sí, estamos hablando, un grupo social es un conjunto de individuos que desempeñan un rol muy parecido o igual dentro de una sociedad. Dice, este conjunto puede ser fácilmente identificado porque tiene una estructura duradera, tiene forma, o sea, no es pasajera. Es como el ponerse la camiseta que hablaba ya al principio por pertenecer a un grupo social, a una organización social. De manera que todos los miembros comparten determinadas características. Por ejemplo, y aquí se nota mucho, por ejemplo, la nacionalidad es parte de pertenecer a un grupo. Y cómo nos peleamos con personas cuando hablan mal de los mexicanos. Hay grupo, ahí por ejemplo en Facebook se ve cuando, no sé si se acuerdan, que salió un live o un video de una guatemalteca que nos echaba a nosotros los mexicanos. Viene todavía aquí y se enoja y nos dice a los mexicanos que somos mugrosos y que comemos puro mugrero y cómo nos encendemos porque le están echando a nuestro grupo que tenemos unas características específicas y nos sentimos identificados con ese grupo, tanto así que apenas dicen algo de los mexicanos y saltamos, pudiera ser ese ejemplo. O pertenecer al grupo, por ejemplo, con características especiales y lo defendemos, por ejemplo, los maestros, cuando hablan mal de los maestros, luego decimos, espérate, sobre todo los que somos maestros de profesión, y cuando hablan mal de un maestro, pues decimos, no todos, luego, ¿por qué? Porque yo defiendo al grupo al que yo pertenezco. Entonces, ese pudiéramos decir que es el cuarto elemento básico en una estructura social. Y el último, que ya le di clic, son las organizaciones formales. Todas las organizaciones sociales, bueno, dice, es una organización social en el que las personas interactúan entre sí y tienen determinadas relaciones o determinadas características específicas. Va mucho más allá de un grupo. ¿Por qué? Porque estos tienen valores, visión del mundo, intereses, inquietudes muy similares, y todo esto es con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos en común. Estas son no como un grupo, porque bueno, a lo mejor cuando estábamos hablando de los grupos, dijimos que sí tienen ciertas características y pertenecemos a un grupo, pero en la organización formal, el sentido de definir o el sentido de pertenecer a ese grupo es mucho más estrecho. Y de manera que una organización formal, por ejemplo, va a ser una religión. Una organización formal va a ser una institución educativa. No solo el ser maestro, sino el pertenecer a una escuela y ponerse la camiseta y estar al pie del cañón para que no hablen mal de esa escuela. Por ejemplo, cuando surgió esto de la pandemia allá por marzo, que se suspendieron las clases, pocas escuelas, y no porque yo, bueno, también tengo puesta la camiseta, porque es una organización formal a la que yo pertenezco, y aparte pertenezco a un grupo, y aparte tengo un rol y un estatus dentro de la escuela. Entonces, tengo 4 de las características básicas para hablar de una organización o una de estructura social. Allá por marzo, nosotros fuimos una de las primeras escuelas que sacó luego la plataforma de Classroom y estar dando clases sin perder ningún sábado, porque si ustedes son conscientes, no perdimos ningún sábado de trabajo.
ningún domingo de trabajo y sacamos adelante el trabajo. Y si son ustedes sinceros, se van a dar cuenta que todos los maestros, a lo mejor unos menos, unos más por sus capacidades o por la experiencia que tuvieran para manejar la computadora, pero todos le echamos ganas para poder sacar adelante nuestro trabajo. No porque dijeran, la maestra Norma es bien fregona, no, para que se hablara que la Universidad del Atlántico estaba trabajando, estaba siguiendo con esa labor educativa a la que nos habíamos comprometido con ustedes. Entonces, esta última característica este último elemento es mucho más fuerte que cualquiera de todos los demás que estuvimos hablando. Ok, pues bueno. Hasta aquí le voy a dejar porque ya llevo más de 40 minutos en el video de clase. Hasta aquí le voy a dejar hablando de estos dos conceptos. El siguiente concepto lo van a trabajar ustedes de manera personal y es la estratificación y la movilidad social. Les voy a dejar un documento que se llama igual así, estratificación, movilidad social y educación. Les voy a dejar ese documento en Classroom y si alguien no lo puede ver por Classroom, también se los voy a dejar por WhatsApp. Y hay que leer este documento. Y después de leer el documento, vamos a contestar las preguntas que se encuentran al final del documento. Creo que son 14 preguntas. Hay que contestarlas en el cuaderno. Si no tiene o si me lo quiere hacer de manera digital, las puede contestar, las copia y las pega en un Word y las puede contestar ahí. Si no tiene un Word, en el teléfono copie y pegue en un bloc de notas, descarguen alguna aplicación de bloc de notas si no tienen y díctele al teléfono, vaya viendo el documento y díctele al teléfono las respuestas. No están todas en orden, pero traté de hacérselas así como en la primaria, de así como en el orden que están dictadas es como aparece en el documento. No quiere decir que se ponga a buscar respuestas. Lea el documento y después encuentre las respuestas. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar el tema. Entonces hay dos apuntes. El tema acerca de las organizaciones sociales, luego las estructuras sociales, hay que sacar apuntes de esos dos temas y este trabajo personal que es el trabajo que vamos a realizar en clase. La tarea la voy a poner más al ratito.